Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Antes de comenzar, quisiera recomendarles a las personas que tienen datos, que están navegando a través de datos con su celular, por favor, no vean el video, porque eso les va a consumir muchos datos. Mejor es que lean las guías, eso es lo mismo, lo que está en las guías está acá en el video. Y después de eso pueden presentar el examen sin ningún problema, va a ser igual. Para las personas que sí tienen Wi-Fi y que no les va a gastar datos ni nada de esas vainas, pues bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre el tema de literatura del siglo XX, pero específicamente en Europa. Vamos a ver algo al principio solamente de contexto histórico y algunos temas generales sobre las vanguardias. Primero, y como siempre, hay que hablar un poco del contexto histórico que estaba en Europa en el siglo XX. Aquí está el mapita de Europa, ¿no? Esto es Rusia, acá está Alemania, Suiza, Francia. Ya van a ver por qué puse esas banderas ahí. Bueno, pero primero, el contexto histórico de Europa. Europa vivió un periodo muy convulsionado socialmente en el siglo XX. Si ustedes notan ahí, lo que aparece escrito, hay dos guerras mundiales, las dos únicas guerras mundiales que ha habido, por suerte, hasta ahora. Y ese periodo de guerras, ¿no? Significa que Europa se estaba intentando reorganizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa eran grandes reinos, pero esos grandes reinos entraron en una disputa territorial y económica que no se pudo solucionar con trataditos y con firmas diplomáticas ni nada de esas vainas, sino que como nadie quiso ceder los territorios, ni económicamente, ni nada de eso, pues empezaron una disputa bélica, una disputa militar directamente. Pues eso ocasionó un montón de muertos, claro está, y además un montón de cambios en la geografía, porque los grandes reinos, por ejemplo, el turco otomano desaparece, y además de eso, se producen cambios políticos. Por ejemplo, la Revolución Soviética produce cambios políticos de gran escala que se siguen todavía teniendo ecos o efectos de eso, porque la forma de organización económica reinante que es el capitalismo y que era en ese momento el capitalismo, empieza a modificarse, empieza a tener hay otras formas, nacen otras formas de organizaciones económicas. En el caso de la Revolución Soviética se intentaba lograr un comunismo, al menos eso es lo que se decía. Y entonces también ahí ese periodo empieza a ser muy convulsionado políticamente, y empiezan a cambiar cosas, hay muchos muertos, además de las guerras, de las revoluciones. Como ustedes pueden ver ahí, hay una cosa que se llama la gripe española, que fue una pandemia que se dio, que empezó por allá en Asia y después pasó a Europa y empezó a matar gente que ni se imaginan. De hecho, la gripe española, o lo que se conoce como gripe española, mató a más gente que en la Primera Guerra Mundial. Mató a muchísima gente y se conoce así por algo, una cosa muy peculiar, es que se conoce así porque en España se había declarado neutra, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Y entonces al España declararse neutra, tenía menos censura, impedía menos cosas de publicaciones de los diarios. Entonces los diarios españoles empezaron a publicar información sobre muertes, y muchas muertes por la pandemia. Y en cambio, no sé, en otros países como Alemania o Inglaterra, que no se conocían así, pero llamémoslos así porque se nos hacen más conocidos, Inglaterra o Alemania, no dejaban publicar eso sobre la muerte de la gente por la pandemia, porque claro, eso desmoralizaba y asustaba a la gente. Es como si ahora nos dijeran, no sé, que se mueren muchísimas personas, más de las que uno cree, por esta vaina, por el COVID que se está dando ahora. Entonces, esa pandemia como que casi siempre genera pánico, pánico social. Entonces, como estaban en plena guerra, Alemania e Inglaterra no dejaban publicar información sobre eso. Pero en España, como se había declarado neutral, sí lo permitía. Por eso se le conoce así, porque como si parece que el foco o el epicentro de la pandemia hubiese sido en España, pero en realidad no, había sido en toda Europa. Bueno, como ustedes pueden notar, hay mucha, pero mucha muerte en Europa y hay un periodo de convulsión social, ¿no? Donde las grandes potencias europeas empiezan a pelear. Eso en el contexto histórico. Ahora, la producción artística en Europa se va a conocer por dos grandes cosas, bueno, al menos por una cosa en particular, que son las vanguardias.
Yo añadí ahí algo que se llama existencialismo, que haría parte de una vanguardia, pero que lo vamos a ver con detenimiento, porque me parece que es interesante que lo conozcamos ahora en esta coyuntura por la que estamos pasando. Pero bueno, una de las cosas más importantes en cuanto a la producción artística son las vanguardias. Y las vanguardias es un intento general de entender la relación del hombre con el mundo, ¿no? Con lo que experimenta, a partir de una cosa distinta a como se estaba pensando. Es decir, las vanguardias intentan cambiar las cosas y intentan cambiar la forma en que se experimentaba el mundo. Eso es muy interesante porque vamos a ver que va a tener diversos efectos, no solo en el arte. Y bueno, quiero empezar por ahí, ¿no? Quiero empezar que las vanguardias no solamente es en el plano de la literatura, en lo escrito, sino que también las vanguardias afectaron en la pintura, y muchísimo la pintura, afectaron el cine, es decir, se consolidaron también en el cine, en la fotografía y hasta en lo político. Como objetivo central o como elemento central de las vanguardias es una renuncia a una supuesta esencia del continente europeo, de unos temas centrales, de unas formas de representar la vida o la naturaleza, etc. No, las vanguardias es un intento de quitar todo eso que se había hecho, de pensar de otra forma, de producir arte de otra forma. Y eso es como de dislocar, esa es la palabra, como salirse del cuadrito de la normatividad, de donde nos han puesto, de donde los habían puesto, de ese cuadrito, y ¡pum!, empezar a hacer cosas que antes nunca se habían pensado ni hecho. Bueno, ahora sí, en cuanto al contexto geográfico, como ustedes notan, hay 4 puntos centrales. Uno es París, que por eso estamos aquí situados. Si ustedes notan, vamos a ver si puedo ampliar esto. Miren, les muestro el mapa. Uno es París, esto de acá es Francia, entonces específicamente en París era donde se estaba llevando a cabo todo el movimiento de vanguardias, y de ahí ya vienen otros países donde también se llevó a cabo, por ejemplo en Alemania, en Suiza, por eso les puse las banderitas, y acá en Rusia, que es grandísimo, es todo esto Rusia. Entonces en esos territorios se estaba llevando a cabo movimientos de vanguardia muy fuertes. Ahora, claro está, en toda Europa y después en Latinoamérica se iban a llevar movimientos de vanguardia, pero en esos países como que empezó, y las vanguardias tuvieron mucha repercusión a comienzos del siglo XX, ¿no? Es decir, en los 1900 hasta 1940, 50, van a haber movimientos de vanguardia muy fuertes. Bueno, en cuanto a las características artísticas de las vanguardias, está como cosa central que el lector o el espectador tiene que ser un lector o espectador muy atento. ¿Por qué? Porque la obra que se produce necesita y requiere que el espectador o lector la complete a través de su interpretación. Es decir, la obra está incompleta y necesita de una interpretación muy fuerte para que esa obra tenga sentido. Y entonces ahí hay un papel activo del espectador, no solo como alguien que recibe la obra, sino alguien como que también construye y participa el sentido, ¿no? Construye ese sentido de la obra. Eso es una característica. Otra característica es la libertad. Miren, las vanguardias, como al intentar renunciar a todas esas esencias y esas huevonadas normativas que les habían impuesto, pues al intentar renunciar a eso, una de las características centrales es la libertad de la construcción en cuanto a la forma. O sea, se pueden hacer miles de cosas que no fueran, ¿cómo decirlo? Que por la academia no fueran bien vistas, eso no importaba. Entonces, no sé, pongámonos a pensar, digamos que un pintor tenía que con un tipo de pincel especial pintar el cielo y con unos colores ya previamente establecidos y tenía que seguir esa norma. Pues en las vanguardias no importa eso, importa un jopo. Lo que importa y lo más importante ahí es que el autor de su obra expresara, fuera libre. Si él quería pintar el cielo de rojo, pues lo pintaba de rojo. Si lo quería pintar con un pincel que no era para pintar cielos, pues lo pintaba con el pincel que se le diera la gana. Mejor dicho, hasta la brocha, lo que quisiera usar, eso no importaba. Había una completa libertad en cuanto a la forma y el contenido. Ahora, ¿eso qué nos da? Que siempre nos da pues pie a la tercera característica, que siempre hay una pasión.
¿no? Siempre hay un carácter experimental. Esto de acá es muy importante. El autor siempre va a estar experimentando con las formas, con todas las formas en cuanto a lo escrito, o lo visual, o lo auditivo. Van a hacer, no sé, ustedes si ven cine de vanguardias, o no sé, películas de ese siglo, son películas muy raras. Son películas muy raras. Uno no termina de entenderlas. De hecho, el sentido, no importa el sentido de la película. Uno no tiene ni sentido esa huevonada. Quizá. Sino que lo que importa es cómo se construye, la forma experimental, la pasión del autor en la obra. Y eso que tiene que ver también, esto de la libertad, con esta última característica. Luchar contra las tradiciones. Miren, las vanguardias intentan romper lo que ya estaba. Intentan ser disruptivos. Salirse de ese esquema en el que habían metido a los artistas. Salirse de ese esquema y empezar a producir cosas fuera de ese esquema. Entonces, al luchar contra las tradiciones, contra lo previamente establecido, también van a crear un conflicto político que vamos a ver y a ejemplificar con dos autores que vamos a ver en otra ocasión. Pero lo importante es eso, ¿no? Que empiecen a luchar contra las tradiciones ya previamente establecidas. Bueno, después en cuanto a los temas recurrentes, miren, hay dos que son muy importantes: la agresividad y violencia y la muerte. Si ustedes notan, estos están muy amarrados al contexto histórico, porque en el contexto histórico vimos que se dieron dos guerras mundiales, que se vivió una revolución soviética, y que esa revolución soviética empezó a cambiar muchas cosas en el mundo, y que todo se dio en medio de un conflicto bélico. Entonces, noten que estos dos temas, la muerte y la agresividad y violencia, están muy conectados a eso, a representar lo que se estaba viviendo. Además, hay un antipatriotismo que antes siempre, pues, era una esencia que los artistas estuvieran relacionados con una idolatría a la patria, ¿no? Con un amor a la patria. Pues ahora no. Ahora lo que también empieza a ser un tema recurrente es un antipatriotismo, es decir, como si la patria no importara. Y otro elemento fundamental es el mundo interior de los personajes. Miren, a partir de un personaje se empieza a construir y a representar todos los problemas sociales. Eso lo vamos a ver con un autor que se llama Albert Camus más adelante. Finalmente, los ismos. Miren, ¿qué es un puchicoísmo? Fácil. Las vanguardias no son un movimiento artístico organizadito que surgió primero esto, después esto, y tiene toda una cronología. No, nada de eso. Las vanguardias son un poco de movimientos artísticos que empezaron a surgir en Europa de manera casi descontrolada, sin que hubiera una organización. Y entonces surgían muchas tendencias artísticas, muchas. Y entonces a esas tendencias artísticas las denominaban ismos, nada más. Ahora, hay muchas tendencias. Miren, impresionismo, expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, etc. Yo no me voy a poner a hablar de cada una de ellas porque sería un video aún más cansón, ¿no? Hablar de las características de representantes y toda esa vaina, eso es muy largo. Pero lo que sí vamos a ver es dos tendencias artísticas: esta nueva objetividad y absurdismo. Esas dos tendencias artísticas tienen dos cosas muy importantes. Primero, que no son tan importantes, en realidad no son las vanguardias más importantes. Yo las escogí porque para mí se relacionan mucho con nuestra coyuntura, ¿no? Que estamos encerrados, que hay unas vainas, una pandemia, que bueno, ustedes ya van a ver cuando empecemos a ver esas dos corrientes porque yo las escogí. Y un segundo elemento central es que en realidad hablan de temas que en otras vanguardias no fueron tan importantes, no fueron tan tocados. Entonces a mí me parece que si bien no son dos vanguardias que sean las centrales y de las que casi siempre se hablan y las más famosas, sí nos van a permitir conectarnos con nuestra actualidad. Bueno, si bien vamos a ver los otros dos de una vez, yo quisiera que pausaran el video, o que como hasta aquí termina el video, pues descansen un momento o vean otra vez este video para que recuerden, no se les olviden las cosas y puedan recordar sobre todo el contexto histórico y las características de la vanguardia. En el siguiente video, que si lo quieren ver de una vez, pues lo ven,
que voy a hablar sobre la nueva objetividad y sobre el absurdismo. ¿Listo? Ya nos vemos.